Hola a todos y todas, ¿cómo están? Debido a que no pudimos tener nuestra clase sincrónica 5, bueno, por la conmemoración, la celebración del Día del Estudiante, sí, grabo este material para que puedan seguir avanzando y estar orientados no solamente en relación a lo que hemos abordado hasta el momento, sino también vinculado con la actividad que les voy a proponer que hagan durante esta semana perteneciente a la clase 5 asincrónica. Recuerden que en la materia, en este contexto en particular, la propuesta tiene que ver con poder articular ambas instancias, ¿sí? Así que yo ahora voy a compartir pantalla y voy a empezar a explicar algunas cuestiones que si bien ya vimos, ¿sí?, van a ser una base importante para comprender el apartado que les había pedido que leyeran para la clase del 21 de septiembre y que seguramente estaremos retomando de algún modo en la próxima instancia sincrónica y asincrónica. Bueno, como ya habíamos hecho un repaso general, ¿sí?, en la clase anterior, no viene de más, ¿sí?, recordar que en esta unidad 1 centralmente estamos analizando, ¿sí?, accediendo a uno de los elementos importantes dentro del idioma alemán en cuanto a lo que es el reconocimiento, ¿sí?, para la posterior traducción, ¿sí? También recuerden que toda la propuesta tiene que ver con poder pensar en estas estrategias para la lectocomprensión, lo que comprende que debamos acceder a algunos conocimientos más teóricos sobre el idioma, para luego sí poder pensar el traslado del idioma alemán a nuestro idioma, ¿sí? La semana pasada lo que abordamos centralmente tenía que ver con poder identificar los casos del idioma alemán, si bien no es que desarrollamos todos en particular, sino que mencionamos que es el caso por el cual iniciamos y que da base, ¿sí?, al resto de los casos que iremos viendo a lo largo de la cursada, ¿sí?, que es el nominativo, que es esta función del elemento, en este caso del sustantivo, ante la pregunta por el quién, ¿no? Y el quién gramatical, es decir, que lo que estamos viendo es la manera en la que va a ir apareciendo el sustantivo y principalmente los elementos que lo acompañan dentro del caso nominativo, ¿sí? El sustantivo, como ya habíamos visto, siempre se escribe con mayúscula, es decir, que desde lo visual rápidamente lo identificamos. Y al igual que en nuestro idioma, todos los sustantivos tienen su género y su número, ¿sí? También otro de los elementos que son muy importantes, además de considerar el caso, ¿sí?, que es la función que está cumpliendo el sustantivo, son los artículos, tanto determinados, bestimmter Artikel, como indeterminado, un bestimmter Artikel, ¿sí?, quienes nos dan un indicio del género de ese sustantivo, así también como del número, si es singular o si es plural. Y en esta tablita acá aparece el artículo determinado, bestimmter Artikel, para el masculino der Dialog, para el femenino die Theorie, para el neutro, Neutrum, das Buch, plural, die Länder, die Medien. Lo menciono rápidamente porque ya está en la clase anterior. Esto es como para poder articularlo. Y en relación con el indeterminado, un bestimmter Artikel, tenemos para el singular masculino ein Dialog, para el singular femenino eine Theorie, el agregado de la E, y para el Neutrum, el neutro, ein
es decir, que la escritura coincide con la escritura del un para el masculino. Y un tema sobre el cual nos explayamos bastante en la clase anterior fue la ausencia del artículo ein o unos y unas para el plural en el idioma alemán, ¿sí? Es decir que vamos a encontrar el plural de esta manera, sin artículo o con artículo determinado, los o las. Es decir que la presencia de estos elementos, es decir, de los artículos determinados e indeterminados, ¿sí? Nos puede llegar a dar un indicio del género, ¿sí? Pero asimismo, no es la única manera de poder reconocer ese género, ¿sí? No es la única. Claramente lo hemos visto que es el diccionario el que nos dice de manera directa ese género y nos da un indicio para poder pensar el número. Pero recuerden que lo que estamos viendo es el reconocimiento de los elementos. En ese reconocimiento es donde vamos a asirnos, a apropiarnos del conocimiento teórico en relación a este tema. Y cuanto más conocimiento de este tipo, en cuanto a lo gramatical, lo sintáctico, lo semántico, vayamos teniendo dentro del idioma, más fácil va a ser después la búsqueda en el diccionario. Eso también es algo que ustedes tienen que tener en cuenta y que yo quiero hacer hincapié, ¿sí? Por eso nos detenemos bastante en esta primera etapa, además de que es una de las más desafiantes, porque la mayoría de ustedes no tiene o no ha tenido experiencia, acercamiento con el idioma, ¿sí? Hay algunos y algunas que sí, pero no es la mayoría. Por lo tanto, recuerden que esto es central y por eso iniciamos por el sustantivo, que es visualmente más identificable por su mayúscula, y por el caso nominativo, ¿sí? Es decir, que en el caso nominativo, cuando el sustantivo esté cumpliendo la función de sujeto, ¿sí?, va a tener algunos elementos que nos van a ayudar a reconocer su género, ¿sí? De todas formas, si no están esos elementos, el sustantivo siempre tiene su género fijo. Lo que se va a ir modificando es el artículo, determinado, indeterminado, singular, plural, caso nominativo y otros que veremos luego, ¿sí? Una de las tareas que yo les había indicado para esta semana y la anterior, ¿sí?, era leer el apartado Erklärung des Genus der Substantive, la explicación sobre el género de los sustantivos. Esta explicación sobre el género de los sustantivos tiene que ver con como dos, digamos, grandes criterios. Poder reconocerlo, sí, a través de su final, o poder reconocerlo a través de algunas derivaciones de palabras. Y es en este segundo caso donde no vamos a tener en este momento la posibilidad de hacerlo, porque para eso requeriríamos ya tener un amplio vocabulario dentro del idioma. Por lo tanto, yo voy a leer esto, voy a ir haciéndoles algunas aclaraciones, pero tengan en cuenta que vamos a estar haciendo hincapié, en principio, obviamente, en el criterio de reconocimiento por finalización, ¿sí?, por finalización de palabra que nos puede dar algún indicio. Ya habíamos adelantado algunos, sobre todo del género femenino. Bien, paso a leer. Die folgenden Regeln gelten ungefähr zu 90 bis 95%. Ahí sí está traducido, ¿sí? Y esto sí es muy importante, que dice que las reglas estas son válidas entre un 90 y un 95% de los casos, ¿sí?, en promedio, porque vamos a ver que en algunos casos podemos hablar de un 100%, pero en el promedio total, ¿sí?, estas reglas tienen que ver con un porcentaje aproximadamente del 90 al 95%. Bueno, empezamos por el género masculino, cómo reconocerlo, y acá aparece un punteo, ¿sí? Dice, männliche Personen und Berufe, ¿no?, que ahí tienen también la traducción,
Y hay unos ejemplos. Der Freund, der Bote, ¿sí? Es decir, que van a aparecer, ¿sí?, estas posibilidades. Es decir, nada, der Journalist, ¿sí?, el periodista, y cuando sea la periodista va a modificar también, ¿no?, su artículo. Pero fíjense que acá el final, ¿sí?, el final de la palabra no nos está dando necesariamente el indicio. Esto es para que lo tengan en cuenta. Después, todos, digamos, los sustantivos que tengan que ver, que hagan referencia al tiempo, ¿sí?, a los periodos de tiempo, ¿sí?, van a ser masculinos. Der Montag, der Januar, der Sommer. Acá nos pasa lo mismo, no es el final no es el final de la palabra la que nos va a indicar la posibilidad de identificar el género, sino que esto también implicaría conocer más el vocabulario. Entonces, en este caso, cuando hacemos ejercicios para la lectocomprensión, difícilmente podamos reconocer el género a partir de este criterio. Al igual que el criterio del punto 3, que nos está hablando de Wetter, Himmelsrichtungen. Der Schnee, der Norden, der Süd, ¿ya? Acá aparece, bueno, acá más allá de no conocer la palabra, podemos quizá, como en este caso das Bier, ¿sí?, identificar que se trata de una bebida alcohólica, dice alcohol, da cognac, da Wein, das Bier, ¿sí? Y bueno, y a partir de este punto 5 empiezan estas posibilidades de reconocer el género masculino a través del final de su palabra, ¿no? Entonces vamos trabajando con tipos, es decir, con regularidades, que en general, entre un 90 y 95%, a veces menos, ¿sí? Pero bueno, aproximadamente en ese porcentaje vamos a reconocer. Por ejemplo, acá el tip Träger, der Körper, ¿sí? Ahí lo que tenemos es la finalización, la terminación ER. Nos propone otro tipo, Frühling, primavera, ¿no? Como hemos iniciado recientemente, ¿no?, la primavera. Y acá fíjense que se vincula con una de las inquietudes que ustedes compartieron en el grupo y que yo se las aclaré, que tiene que ver con la no coincidencia de los géneros de los sustantivos entre nuestro idioma y cualquier otro idioma extranjero, no solamente el alemán. Eso también se los menciono. Por lo tanto, acá primavera, ¿sí?, es un sustantivo masculino cuando nuestro idioma es femenino. Entonces recuerden que cuando al momento que tengamos que trasladar este sustantivo, ¿sí?, no es coherente con nuestras propias reglas decir el primavera, ¿sí?, a menos que, no sé, que estuviéramos reemplazando un sustantivo, ¿sí?, en lugar de decir el sándwich primavera, digamos el primavera, pero bueno, eso es otro caso totalmente distinto. Otro de los ejemplos que aparece ahí es darle a oír. Y acá tenemos la terminación ling, ¿sí? Esa es la terminación. Otro de los casos es el tip motor, del reactor, ¿sí?, y motor, ¿ya? Y acá tenemos la terminación or. Aparece Rhythmus, que este también lo vimos, Rhythmus, der Optimismus, Marxismus, Strukturalismus, y ahí están estas terminaciones us, ismus, ¿sí? Acá, este ya es otro caso en el cual, si no conocemos el idioma, no tenemos un acercamiento al vocabulario, nos es muy difícil poder acceder, ¿no? Porque dice, Nomen, die vom Verb kommen und keine Endung anhängen. ¿Sí? Sustantivos que provienen del verbo y que no poseen una terminación particular adosada, ¿sí? Entonces lo que implica es que debemos conocer el verbo, ¿sí?, para poder otorgarle el género si es que no tuviéramos diccionario y si es que no hubiera algún artículo determinado
en el nominativo que nos ayuda a reconocer ese género, como es el caso de der Gang, der Verstand, der Augenblick, ¿sí? Yo ahí les puse la traducción, porque inclusive les aclaro a pie de página la fuente de donde extraje la información de manera general, pero no está la traducción ni estas aclaraciones, ¿no? Porque tenemos, a ver, der Gang, del verbo gehen, ¿sí? Ir, venir, caminar. Der Verstand proviene del verbo verstehen, que es comprender, entender. Der Augenblick, ¿sí? Viene del verbo blicken, ¿sí? Digamos, blicken, mirar rápidamente, observar rápidamente, ¿sí? Lo que nosotros diríamos, no sé, echar un vistazo. Así que este punto 9 tampoco nos ayudaría en este momento y para este objetivo de la materia en el reconocimiento. Ahora pasamos al género femenino, feminin, ¿sí? Y también el primer punto tiene que ver con el primero del masculino, weibliche Personen und Berufe, personas y profesiones femeninas. Die Schwester, die Fotografin, die Journalistin, ¿sí? La periodista. Entonces acá también no es el final del sustantivo el que me va a ayudar a reconocer, con lo cual ahí tenemos, digamos, vamos a tener otros criterios o utilizar el diccionario que siempre, a ver, que siempre lo vamos a tener a mano, no en esta primera instancia, y además los primeros momentos de acercamiento a cualquier texto, sea en el nivel que sea, es este que les estoy proponiendo, reconocer los elementos para poder trasladarlos, ¿sí? No es inmediatamente la búsqueda de una palabra y la reemplazo por otra, porque me pierdo de ver cuál es la estructura general, ya van a ver cuando incorporemos verbos, cuando veamos la parte sintáctica, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Esta instancia se hace un poco más extensa y más densa, teóricamente hablando, porque es el inicio, ¿sí? Después vamos a ir ya adquiriendo otros tiempos, pero esto tiene que estar lo más claro posible, ¿no? Lo que es el sustantivo, en el nominativo, con los artículos que pueden ayudarme a identificar el sustantivo. Vamos a ir viendo más adelante, ya seguramente a partir de la semana próxima, el sustantivo compuesto, luego el adjetivo, ¿sí? Y ahí ya daremos fin a nuestro primer núcleo, ¿sí? A nuestra primera unidad, para ir avanzando. Cierro este paréntesis en relación a nuestro recorrido y continúo con la lectura de este material, ¿sí? El punto 2, Typ Gärtnerei, jardinería. Die Malerei, la terminación es ei, ¿sí? Fíjense, no voy leyendo la traducción porque, bueno, la tienen ahí para poder acceder ustedes con facilidad. Pasamos a otra. Typ Freiheit, die Klugheit, Endungheit. Acá, ¿sí? En el femenino, desde el punto 2, ¿sí? Hasta el punto 9, perdón, esperen un segundito, hasta el punto 11, ¿sí? Es decir, que es bastante, sí, la regla es válida entre un 95 y un 100% de los casos, la mayoría casi que el 100, ¿sí? Muy pocas excepciones hay. Así que eso ténganlo en cuenta porque es el género femenino el que me da más pistas de reconocimiento a través de su final, ¿sí? Esto es importante. Entonces les decía, ya vimos el punto 2 con la terminación "ai", el punto 3 con la terminación "heit", el punto 4, ¿sí? Con la terminación "keit", die Möglichkeit, die Einsamkeit. Pasamos al punto 5, el tipo Wissenschaft. Schaft es la terminación. Otro ejemplo ahí que aparece es Freundschaft. Typ Erfindung, die Meinung, Endung, ung.
UNG, también, ¿sí? Casi válido para el 100% de los casos. Typ Universität, die Realität. Endung A con diéresis, A umlaut T, et. Esto se los había mencionado yo muy por arriba, porque como no nos centramos en la fonética, pero las diéresis, las umlaut, ¿sí? Lo que hacen es cambiar la pronunciación de las letras. En este caso, la A con umlaut es una E, es la más sencilla de pronunciar, es una E como la nuestra. Acht, Typ Familie, Etiologie, ¿sí? Endung y E, pero bueno, es un diptongo que se pronuncia I, ¿no? Alargado. Se los voy mencionando en esto de que yo voy leyendo, ustedes me van escuchando, con lo cual eso me parece que es importante, ¿sí? Que tengan una mención. Ahora tenemos el tipo 9, Typ Republik, die Musik, Endung, IK, IK. 10, Typ Natur, die Kultur, Endung, UR, UR, ¿sí? UR. Struktur, ¿sí? Es decir, que a partir de esas, digamos, de esas terminaciones vamos a poder reconocer. Después tenemos el Typ Aktion, die Religion, Endung, Ion, IMA femenino. Y acá el punto 12 y 13 es el mismo caso que les había planteado para el masculino, del reconocimiento del género, pero ya con todo un bagaje de vocabulario, ¿no? Que deberíamos tener para poder reconocer. Que dice, Nomen die vom Verb kommen und ein T anhängen. Sustantivos que provienen del verbo y poseen T final. Die Sicht, die Tat. Que provienen del verbo sehen, mirar, para el primero, y tun, que significa hacer. Por último, del género femenino, Nomen, die mit E enden, sustantivos que terminan con E. Bueno, es uno de los criterios que nos ayuda, pero como les aclaro yo ahí en esta parte, que hay excepciones en el masculino, es decir, que hay algunos sustantivos que terminan con E, pero aún así son masculinos. Es decir, que acá, este punto 13, no sería válido en un 100% de los casos, ¿sí? Bueno, los ejemplos que aparecían eran die Messe, die Reise. Y por último, vamos llegando al género neutro, Neutrum. Y este sí es un género, ¿sí?, que no tiene muchos indicios para el reconocimiento del mismo, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Eins, Nomen, Mädchen und Lein, das Mädchen, das Buchlein. ¿Sí? Con esas terminaciones suelen ser neutros, pero acá sí, no en el 100%, ¿sí? Yo ya les aclaré que en el femenino hay determinadas finalizaciones de palabra que sí son más válidas, digamos, son válidas en un 100%. Acá, en el neutro, es menos del 90%, digamos, de proporción, ¿sí? Después el punto 2, Typ Element, das Dokument, Endung, Ment, ¿ya? Typ Zentrum, das Museum, Endung, Und zuletzt, y por último, Nomen, die vom Verb kommen, in Infinitiv. Bueno, este es bastante sencillo, digamos, se puede reconocer o ayuda mucho también cuando se está en la búsqueda en el diccionario, ¿sí? Porque a veces no aparecen los sustantivos y sí los verbos. Y que son sustantivos que provienen del verbo en infinitivo, es decir, que no tienen un cambio desde el verbo al sustantivo. Por ejemplo acá, que es una marca muy conocida de ollas, ¿no? Essen, si lo encontramos con minúscula y sin el artículo, lo que significa es comer. Ahora bien, como está con mayúscula, y además está acompañado con
el artículo, ¿sí? Ahí es un sustantivo. Das Essen, la comida, el alimento ese, ¿sí? Y va a suceder así con aquellos verbos que sustantiven directamente sin modificación y van a ser neutros. Un punto importante para que ustedes puedan tener en cuenta, recuerden que no van a tener que ustedes otorgar un género, porque no van a tener que escribir, ¿sí? O sea, van a tener que escribir en nuestro propio idioma en algún momento, ¿no? Cuando hacemos el traslado, pero no van a tener que escribir en alemán. Con lo cual, acá todo esto apunta, insisto, al reconocimiento de los sustantivos. Y acá una mención, que no es un ejercicio que vayamos a hacer en particular, ni que yo les vaya a indicar que lo hagan, pero sí para que lo tengan como referencia, ¿no? Que estas finalizaciones de los sustantivos, ¿sí? Principalmente en los de género femenino, también puede dar a lo que nosotros conoceríamos como familia de palabras, ¿no? Que una palabra se transforma en otro elemento en función de la transformación, ¿sí? de su morfología, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, ¿no? Que en sustantivo es die Logik, la lógica, y acá, ¿sí? Lo que muestra es cómo pasa de ser sustantivo a ser adjetivo, logisch. Es decir, que ya no tiene terminación IK, sino terminación ISSH, y además está con minúscula, ¿sí? Y eso me da cuenta de que es, en este caso, un adjetivo. El tema adjetivo vamos a verlo mucho más, digamos, bastante más adelante, dentro de la unidad, es decir, no en cuanto a tiempo en particular. Vamos a hacer foco ahí. Es solo para mostrarles que las terminaciones son relevantes para identificar otros aspectos, ¿no? No solamente el género, sino también el tipo de palabra con la que estamos, con la que nos encontramos al momento de acceder a un texto, ¿sí? Porque ciertamente un adjetivo puede iniciar una oración y estar en mayúscula, con lo cual, ¿sí? Su final nos va, digamos, a orientar. Ojo, ¿sí? Prestemos atención acá. Esto tampoco es válido en el 100% de los casos. Al contrario, es un porcentaje bastante menor de aquellos, adjetivos que pueden pasar de sustantivo a adjetivo. Muchas veces es a la inversa, ¿sí? En este caso coincide con sustantivos de raíz latina. Tenemos dietic, ¿sí? Y pensé que cambió, en este caso, cambió la finalización y obviamente no está la mayúscula. Lo mismo que con política, ¿no? Die Politik und politisch. Symbolic, que es símbolo o simbólica, porque en realidad esta terminología está sacada de lo que es la filosofía, el campo de la filosofía, sí que hay una corriente vinculada con esa denominación. Acá tendríamos symbolisch. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Fíjense que no lo voy a completar todo porque esa es la lógica para que ustedes puedan, esperen que acá se fue una mayúscula, para que ustedes puedan visualizar esto del pasaje, que hay algunos sustantivos terminados en IE que también van a conformar su adjetivo con ISSH, pero fíjense que les vuelvo a reiterar que son sustantivos centralmente provenientes del latín. Eso es lo que sucede en general cuando se da esta transformación. Y este último ejemplo, que es el del género masculino, ¿no? Con ismus. Acá tendríamos ideal, ismus. Idealismus.
y el adjetivo es idealistisch. Sozialismus, sozialistisch, Strukturalismus, strukturalistisch, ¿sí? Marxistisch, der Marxismus, ¿sí? Estos son ejemplos que van en ese sentido. Y acá hay otro ejemplo que, bueno, que va en la línea de lo que les comentaba, de presten atención, passen Sie auf, y es que en realidad también puede pasar a la inversa, y que muchas veces tiene que ver o en general tiene que ver con sustantivos germanos, ¿sí? No de raíz latina necesariamente. Como acá, de un adjetivo pueden pasar a ser sustantivo, ¿sí? Frei, que significa libre, pasa a, con el agregado de heit o kite, ¿sí? Pasan a ser sustantivo. Die Freiheit, la libertad. Bedingt, ¿sí? Algo urgente o necesario. Die Bedingtheit. Möglich, posible, die Möglichkeit. Notwendig, necesario, die Notwendigkeit. ¿Sí? Bueno, esos son algunos ejemplos. Y que en este caso el agregado de heit o kite coincide con el reconocimiento del sustantivo femenino. Bien, hasta acá este apartado que yo les había pedido que ustedes leyeran. ¿Sí? Como tarea, si bien se los voy, digamos, se los voy a mandar por mail, por nuestro correo interno, les voy a explicar y va a aparecer en la pestaña de actividades, ¿sí? Se los quiero adelantar, porque es una breve modificación del ejercicio 3, ¿sí? De la unidad 1. El ejercicio 3B. ¿Sí? Es decir, que durante esta semana que inicia, ¿sí? Como clase 5 asincrónica, yo voy a habilitar otra página wiki. A ver, ¿y por qué otra página wiki? Porque es una de las herramientas que nos permite que se utilice como si fuera un gran pizarrón donde todas y todos podemos colaborar, participar, estar, digamos, estar ahí, ¿sí? Y a su vez realizar una breve práctica para poder articular estas cuestiones como más, más de teoría, más teóricas, en una práctica concreta. Acá dice B, ¿no? Danach markieren Sie im Text 2 die Endungen der Substantive. Después marquen en el texto 2 las terminaciones de los sustantivos. Bien. Como el ejercicio 3A ya lo hicimos de manera oral, independientemente de que yo no se los haya explicitado, ¿sí? Pero bueno, fuimos haciéndolo entre la primera clase y la segunda clase sincrónica. ¿De qué se trata? Vamos a seguir trabajando no solamente con el text 2, sino con el text 1, que es un artículo, y el text 2, que es otro artículo, ¿sí? Y ahí lo que van a hacer es tomar dos sustantivos, ¿sí? Con un final que ustedes reconozcan y que puedan identificar el género, más allá de que tenga el artículo o no, sino que ustedes puedan decir, bueno, a ver, más allá de que hay un artículo die que puede pertenecer al femenino, lo que identificamos es que hay un final IK. Vamos a ir viéndolo, por ejemplo, en este texto, ¿no? Acá, por ejemplo, ya empezamos en esta volanta, UR, ¿sí? Si bien es un sustantivo muy familiar y que presupongo el género, pero bueno, no importa, porque el ejercicio es tratar de recordar estas reglas. Entonces, acá no tenemos artículo, con lo cual no sabemos de primera mano qué género es. Pero si voy al cuadrito, al apartado, voy a ver que tenemos una de las reglas, y que es la que la terminación UR pertenece, ¿sí?, al femenino. Por lo tanto, en nuestra página wiki de esta semana, ¿sí?, pondrán
UR, femenino, por terminación UR. Lo mismo acá puede ser, ya les doy un ejemplo. Sprache. Aunque no, digamos, y no se trata de traducir, aunque no conozcamos, ¿sí? Cuál es el significado, pero sí hay una reglita que dice que para el género femenino hay un porcentaje importante de sustantivos que terminan en E. Entonces acá voy a poner Sprache, género femenino, por terminar en E. ¿Sí? Y después, ¿sí? Les voy a proponer que elijan dos palabras más, dos sustantivos, perdón, voy a ser específica, dos sustantivos más, ¿sí? Pero los que no puedan reconocer, digamos, que no puedan ustedes reconocer su género a través del final. Es más, inclusive pueden tomar insumos del ejercicio anterior, ¿sí? Donde yo les proponía que ustedes reconozcan el sustantivo y sus artículos, ¿sí? Es decir, pueden, como estos dos textos, el 1 y el 2, los fuimos trabajando, tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero acá, de relevancia. Este es un sustantivo femenino que si no tuviera el artículo, no podría darme cuenta de su género a través de la terminación. Entonces acá ustedes lo pondrían. Bueno, este es uno de los sustantivos que no me ayuda su final a reconocer su género, sino que reconocí el género o a través del artículo o bien, no sé, fueron al diccionario, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá, supónganse que dicen, uy, esta palabra, este sustantivo, me resulta familiar, me resulta llamativo, nada, lo elijo, pero veo que no tiene, ¿sí? Que no tiene ningún indicio, porque cuando vayan a ver, ustedes van a tener que ir trabajando todo el tiempo con el apartado que acabo de leer. Entonces van a tener que ir comparando, a ver si encuentran o no estas coincidencias en las reglitas, ¿sí? Entonces acá pondrán, bueno, no, Datenbanken no adhiere a ninguna de las, digamos, de las reglas, las consideraciones del apartado, con lo cual para poner el género, ¿sí? O el número, necesito quizá acceder al diccionario, ¿sí? Así que bueno, ese es el ejercicio, ¿no? Si bien es el ejercicio 3B, pero lo van a ver modificado en la consigna de la wiki que va a figurar, ¿sí? En la pestaña de Lección 1 Übungen. Bueno, hasta aquí ha llegado esta orientación, como les digo siempre, ante cualquier consulta o comentario que tengan, ¿sí? Está nuestro foro disponible y también nuestra próxima instancia sincrónica. Que tengan muy buena semana. Un saludo.